Listo, entonces muy buenos días para todos. Vamos a empezar entonces la sesión del 22 de mayo de 2020. Entonces, como les decía anteriormente, siguiendo la temática de lógica cableada, entonces hoy, antes de empezar a trabajar ya lo que tiene que ver con arranque de motores y demás, vamos a empezar a trabajar todo lo referente al conocimiento técnico de los motores. ¿Por qué? Porque es que vamos a arrancar un motor y no sabemos ni siquiera cómo lo vamos a arrancar o cuáles son las características. Entonces, primero vamos a hablar de motores para que luego sí podamos hablar de arranques y demás de una manera pues más lógica y que permita pues un mayor aprovechamiento pues de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces pues hoy vamos a hablar entonces del funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas. Cuando nosotros hablamos de las máquinas eléctricas rotativas, nosotros hablamos tanto de motores como de generadores. Cuando nosotros hablamos de un generador, pues sencillamente es cuando nosotros empezamos a producir electricidad, ¿cierto? Y cuando nosotros eh, utilizamos o hablamos de un motor, estamos hablando que estamos convirtiendo esa potencia eléctrica en potencia mecánica, ¿cierto? Teóricamente, un motor es un generador y un generador es un motor, ¿de acuerdo? O sea, se puede hablar de que se pueden ir de los dos sentidos sin ningún problema, porque es dependiendo por dónde entra por así decirlo, la corriente. Entonces, lo primero que vamos a charlar entonces bueno, ya ustedes saben que existe la corriente continua y la corriente alterna. En esto no me voy a detener porque pues no, ya nosotros hemos hablado de estas temáticas. Sí, señor, todo motor es una carga inductiva porque tienen bobinas. Todo lo que tenga bobinas o un bobinado es una carga de tipo inductiva. Bueno, tampoco les voy a hablar de generación en este momento. Bien, entonces, a manera de repaso, ¿cierto? Lo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿cierto? Es que existían entonces 4 principios básicos, los cuales los podemos resumir en lo siguiente. Un conductor por el cual va pasando una corriente eléctrica genera un campo eléctrico a su alrededor. Un campo magnético variable con el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre si pasa a través de, si un campo magnético variable con el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre si pasa a través de esta. Un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él. Un conductor que se mueve en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido en él. Entonces, si se dan cuenta, estas son las leyes básicas de funcionamiento de los motores. ¿Eso qué quiere decir en español cristiano? Muy fácil. Cuando yo tengo un campo magnético, es decir, que yo tengo, por ejemplo, un imán, que esto puede cambiar, ¿no? Pero le expliquémoslo fácilmente con el ejemplo de un imán que tiene pues dos polos, positivo o sur y norte, realmente, más que positivo y negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo sobre ese campo magnético, ¿cierto? Yo pongo un conductor eléctrico que se está moviendo, entonces lo que voy a obtener es que voy a obtener un voltaje, solamente por el simple hecho de que yo voy a estar pasando sobre él. Que se mueva solamente por el hecho de mover estas espiras, o sea, ven esta parte que dice G, ven esta parte que nos dice aquí. Si yo lo muevo y tengo alrededor un campo magnético, pues lo que voy a tener es un voltaje que se va a inducir, ¿de acuerdo? Ahora,
el otro principio, que es el 3. Un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo a circular, entonces una corriente por aquí y tengo un campo magnético, lo que voy a conseguir es que este señor se empiece a mover. ¿De acuerdo? Y un campo magnético variable con el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre. Entonces, es el mismo principio de los transformadores, lo cual, ¿qué quiere decir? Que ustedes bien saben que cuando yo tengo un transformador, yo tengo primario y secundario, ¿cierto? Y ellos están como aislados eléctricamente. El primario y el secundario no se comunican con absolutamente nada, no se comunican entre nada o para nada entre ellos, ¿cierto? Lo cual, ¿qué quiere decir? Sin embargo, la corriente circula por el primario, ¿cierto? Y aparece, ¿qué? Un voltaje inducido en el secundario. Si se acuerdan cuando hablamos de transformadores, entonces yo tengo aquí, él induce una corriente, que quiere decir se induce un campo, y ese campo sobre el otro inducido hace que aparezca entonces un voltaje. Y lo del campo eléctrico es muy fácil, inclusive se puede extender a campo eléctrico y a campo magnético. Cuando yo muevo una carga, automáticamente aparece un campo eléctrico y también un campo magnético. El campo magnético entonces lo vamos a mirar como la ley de la mano derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que si la corriente, no sé si están viendo mi mano. Sí se ve, profesor. Entonces, si la corriente va en este sentido, entonces la ley de la mano derecha, ¿qué es lo que me dice? Que cuando yo tengo un conductor y sobre él va una corriente circulando, bien, entonces les decía que cuando yo tengo un conductor y sobre ese conductor va una corriente eléctrica, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si la corriente va hacia el lado izquierdo, entonces yo voy a generar un campo magnético que va a ser envolvente a él. ¿Y hacia dónde va a tender el campo? Si ustedes se dan cuenta, yo estoy haciendo este movimiento con mi mano, ¿cierto? Se llama ley de la mano derecha. Entonces, lo que me dice es que el campo sale de este punto y empieza a envolverlo hacia acá, porque el campo magnético es una irradiación, ¿de acuerdo? Con cualquier conductor que usted ponga a circular una corriente sobre él, automáticamente va a tener entonces esto que va a generar un campo magnético. Por eso, por ejemplo, cuando usted va a tener una conexión trifásica, normalmente los cables trifásicos vienen encolchetados y tienen una particularidad, y es que esos tres cables vienen entrelazados entre sí. ¿Y eso por qué sucede? Porque como cuando yo estoy en una conexión trifásica, ¿cierto? Cuando yo tengo trifásico, tengo tres conductores, y en esos tres conductores, cada uno de ellos va a llevar una carga, va a llevar una corriente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se entrelazan ellos? Porque cuando se van entrelazando, como ellos tienen la particularidad de que cuando yo tengo una red trifásica, tal cual como se los decía la clase pasada, cada fase está alejada, o mejor dicho, desfasada, o hay entre ellos un ángulo de 120 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Lo que va a suceder es que cada campo magnético va a cancelar el otro campo magnético a su alrededor. O sea, vectorialmente entre ellos se van a ir cancelando. ¿Y esto qué implica? Que vectorialmente se cancele, que todo el campo entonces empieza a reducirse. Eso es una estrategia muy extendida que se usa desde hace muchísimos años, pero es eso, me permite reducir el campo magnético alrededor de los conductores. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa. Entre mayor corriente, mayor campo magnético que se va produciendo. Entonces, es aquí donde vienen los conceptos interesantes. Claro, imagínese cuando usted tiene un motor
Y aquí adelantándome, ya se los he dicho de todas formas, cuando yo arranco un motor, la corriente del motor aumenta. Si la corriente del motor aumenta, obviamente el campo magnético que genera también va a aumentar. Entonces, así las cosas, nosotros tenemos que ir mirando y esa es una manera de hacer prevención. Adicionalmente, tendríamos muchos campos magnéticos, tras de que ya nosotros tenemos muchos campos magnéticos alrededor. De hecho, por eso, no recuerdo si se los comenté alguna vez, por eso debajo de las líneas de transmisión de electricidad a alto voltaje y alta corriente, pues sencillamente se paga algo que se llama la servidumbre. ¿Y eso a qué corresponde? Eso corresponde a que sencillamente nosotros no podemos ni cultivar, ni hacer ningún tipo de actividad debajo de esa línea. ¿Y eso por qué? Por dos cosas. Uno, por seguridad en el momento en que se caiga acá al piso, obviamente. Y número dos, porque los campos magnéticos que están cruzando por allí son muy elevados. Entonces, como los campos magnéticos son muy elevados, eso puede influir alrededor de las personas. Por eso es que nosotros hablamos de que hay unas distancias de seguridad mínima cuando yo voy a hacer una instalación eléctrica de un transformador, por ejemplo. Hay unas distancias de seguridad para que el campo magnético no afecte entonces a las personas que están en las casas, porque si ustedes se dan cuenta hay muchos postes que están muy cercanos a las personas, entonces todo eso influye porque pues los campos magnéticos existen y pues obviamente nos afectan a nosotros y sobre todo que nosotros estamos hechos de agua y sal y eso significa que nosotros tenemos un gran componente eléctrico, de hecho todo nuestro sistema nervioso se basa bajo impulsos eléctricos. Entonces es imposible no pensar que cuando nosotros estamos bajo la interacción, y siempre grábense esto, un campo eléctrico siempre interactúa con un campo magnético. Entonces siempre va a pasar eso, aunque nuestro campo eléctrico no es que sea muy grande. Schneider había subido la mano, ¿nos ibas a comentar algo? Pero fue sin culpa, profe. Ah, no, no pasa nada. Vamos hasta aquí, muchachos. No, César, las cargas capacitivas, bueno, no sé en qué sentido lo estás diciendo. Cuando nosotros tenemos cargas capacitivas, nosotros normalmente lo que hacemos para poner esas cargas capacitivas es para suprimirlos, uno, para suprimir picos. Esa es como la función más grande que nosotros tenemos de las cargas capacitivas. Hacer supresión de picos, reducir la cantidad de armónicos que inyectamos a la red. Entonces, normalmente para eso es que nosotros solemos utilizar las cargas capacitivas, o sea, para lograr un equilibrio y que no hayan tantas distorsiones, por así decirlo. Porque, pues, como ustedes saben, el efecto del capacitor realmente es almacenar energía y liberarla lentamente, pero ¿qué sucede? Como son capacitores tan grandes, entonces lo que me permiten es coger y atenuar cualquier tipo de señal o cualquier tipo de ruido, que es como nosotros normalmente lo llamamos en electrónica, para que no pues tengamos tantas variaciones en nuestra red eléctrica. Esta es una buena manera, un banco de capacitor ayuda mucho a controlar los consumos, inclusive, ¿no? No sé si por ahí va tu pregunta. Bien, entonces, siguiendo entonces con la clase, vamos a identificar unas partes básicas de un motor de corriente directa, una máquina de corriente alterna, perdón. Entonces, ¿cuáles son las partes que nosotros tenemos en un motor? Las partes que tenemos son, entonces, el inductor, el inducido, las escobillas, la culata o carcasa, el entrehierro y los cojinetes. Regálenme unos momentos, por favor. Voy a poner en pausa la grabación y me regalan un segundito, por favor.